Buenas noches a todos. El día de hoy les quiero dar la bienvenida al especial de Halloween. Este día donde todos los muertos y todas las pesadillas de cada ser humano se hacen realidad. Traemos una recopilación con varios amigos youtubers. Varios amigos que nos han ayudado en esta colaboración, en este video y que ustedes conocen muy bien. Les traigo varias historias que los harán temblar de miedo. Les pido por favor que no se pierdan este video y lo vean hasta el final, porque les tengo una gran sorpresa. Esto es el especial de Halloween. Bienvenidos sean al fantasma del terror. Comencemos. Comenzamos con un gran amigo llamado Daniel. Esto es el canal de Horrorteca y esta es su historia. La leyenda de la enfermera Eva. Existen muchas versiones respecto a los fantasmas que se aparecen en la Rumorosa, pero el de la enfermera Eva es uno de los más populares y tal vez el más cierto. Cuentan que Eva era una joven enfermera que vivía en un rancho muy cerca de Tijuana. Era conocida por muchos a su alrededor por ser una muy respetada enfermera que siempre estaba dispuesta a ayudar sin importar la hora o lugar donde fuera. Un día llegó a su puerta una señora bastante angustiada. Comenzó a rogarle que por favor fuera a ver a su esposo porque estaba muy enfermo. ¿Qué es lo que tiene?, preguntó la enfermera. Mucho dolor de estómago. Se ha quejado toda la noche. Por favor, venga a verlo, respondió la mujer. Eva le dijo que no se preocupara, que primero tenía que ir a ver a una vecina y que después iría con ella, pero que le diera las indicaciones de cómo llegar a su casa. La señora le contestó que vivía cerca de la Rumorosa, le dijo exactamente cómo llegar y después se fue. Eva tomó sus cosas y fue a ver a su vecina. En cuanto salió de ahí, se dirigió hacia la Rumorosa. Mientras se dirigía al lugar, un intenso sol la deslumbraba y sin darse cuenta, tomó el camino equivocado. Cansada, con hambre y sin agua, la enfermera siguió caminando hasta que de pronto el sol se metió. No había mucha iluminación por la zona, por lo que ya nada podía distinguirse con claridad. La enfermera ya no supo qué hacer, así que solo se sentó entre los arbustos, esperando a que alguien pasara y pudiera ayudarla, o que fuera de día para que pudiera regresar a su casa. Lo único que podía ver eran formas dentro de los arbustos. Comenzó a sentir un enorme miedo de estar ahí sola, pues sabía de las historias de fantasmas y brujas que contaban de aquel lugar. Así que decidió levantarse y seguir caminando. Mientras caminaba en la oscuridad, entre los arbustos y las enormes piedras, probablemente por su falta de agua y comida, comenzó a ver cómo todo esto se transformaba en personas que gritaban «Eva, Eva». Esto la atemorizó tanto que comenzó a correr sin saber por dónde andaba, hasta que de un momento a otro simplemente se resbaló y ya no supo más de sí misma. Pasaron los días y nadie sabía nada de Eva. Sus vecinos pasaban a buscarla a su casa y nada, simplemente desapareció. Fue hasta unos meses después que en las curvas de la Rumorosa, las personas comenzaron a ver a una mujer vestida de blanco que les pedía raite, pero nadie se detenía. El camino era bastante peligroso como para detenerse, y aún así, cuando menos se lo esperaban, la mujer aparecía a un lado de ellos. Del susto tan horrible que se llevaban, muchos conductores perdieron el control y terminaron chocando. Algunos cuentan que después de pasar por el panteón, la mujer desaparecía sin decir nada. Algunos la reconocían y decían que era la enfermera Eva, pero lo cierto es que ya nadie quería pasar por ahí. Se dice que un día, un hombre se detuvo. Él no sabía que se trataba de un fantasma, así que la dejó subirse a su carro y la mujer le pidió que la llevara a la Cruz Roja de Tecate. Desde ese entonces, se habla de una enfermera que aparece de vez en cuando en dicho hospital
haciendo curaciones y desapareciendo en cuanto llega la otra enfermera en turno. Cuenta que Eva sigue apareciendo de vez en cuando en la carretera de La Rumorosa, pero ya no asusta a todos los conductores. Lo único que quiere es a alguien que la lleve a su destino, o que encuentren sus restos y la sepulten como se debe. Solo entonces descansará en paz. Gracias. Buenas noches. Y felices pesadillas. Continuamos con una gran amiga llamada Sari, del canal de Leyendas de Sari. Desde España te trae esta historia. Con el permiso y con mucho respeto a mi Señor San la Muerte, voy a contar mi testimonio. Mi nombre es Mariela Olmos. Yo soy devota de mi Señor hace 18 años y ahora tengo 42. Yo tenía un marido muy especial. Él era ateo y por este motivo yo no podía tener ninguna imagen. Sufrí malos tratos, me golpeaba mucho, abusaba de mí muchas veces. También andábamos en malos pasos. Para que me entiendas, yo me dedicaba a cocinar sustancias. Económicamente estaba muy bien. A escondidas le oraba a mi Señor. Un día, una amiga que luego me di cuenta que no lo era, me comentó que viajaba corrientemente a la provincia donde estaba el altar más grande de mi Señor San la Muerte, aquí en Argentina. Es un lugar donde se le festeja todos los días 15 de agosto hasta el 20 de dicho mes. Yo le pedí que me trajera una imagen chiquita de mi Señor y me la trajo. Un día él me estaba golpeando en el living de mi casa y yo había puesto la imagen detrás de una maceta, y mientras me agarraba por los pelos se llevó por delante el macetón y vio la imagen que yo tenía ahí escondida y me levantó a golpes y me hizo que la tirara en medio de la calle. Mi Señor se rompió en 1000 pedazos y después me siguió golpeando por haber tenido esa estatua. Yo estaba tan mal, tanto con él como con la policía, ya que hacían allanamientos en casa. Y esa bestia golpeaba también a mi hija. Así que la que era mi madrastra se quedaba con ella y con mis otros hijos por protección. Una noche que yo estaba en casa y no tenía que cocinar las sustancias, solo debía cobrar la mercadería, esa noche él comenzó a celarme. Pasé una de tantas humillaciones, pero esa noche me hizo algo horrible. Me golpeó y abusó de mí de todas las maneras que podáis imaginar, incluso con objetos. Yo estaba embarazada, casi cumplía los 9 meses, y de tantos golpes que tuve ese día, desde la noche hasta la madrugada, desgraciadamente se desprendió mi bebé. Nació vivo y me siguió golpeando hasta dejarme profundamente herida. Cínicamente, él se metió a la ducha y agarró a mi bebé, y quiero omitir detalles. Él a voces me decía que limpiara ese desastre. Se metió al coche y escuché cómo paraba junto a la casa de su hermana, que vivía a mitad de la cuadra. Yo no podía caminar de tanto maltrato en mi cuerpo. Casi no podía caminar, pero mi Señor me dio fuerza. Descubrí cosas horribles que le hacía a mi hija. El bastardo incluso lo grabó en el celular. Llena de rabia, de dolor por mi pequeño bebé y por todo, mi Señor me dio las fuerzas
Arreglé el desorden como pude y me bañé. Estaba esperándole en mi dormitorio. Yo tenía un fierro que me lo regaló él el Día de la Mujer y la tenía guardada bajo el somier. El desgraciado vino diciendo que quería tener relaciones conmigo, preguntándome si aún seguía llorando. Yo le respondí que no y saqué eso y le pegué 4 tiros. También le hice lo que él me hizo a mí y voy a omitir más detalles. Yo conocí a un señor que era alcohólico y fue él quien me ayudó a hacer una fosa en el dormitorio. Dios, parecía un cementerio en mi casa. Ya os imaginaréis qué ocurrió a continuación. Tan solo puedo decir que usamos cal viva. Después de eso, tomé otra ducha y fui a ver a mis hijos, donde estaba mi madrastra, y ella me preguntó que cómo que mi marido me había dejado venir. Yo no le conté lo que acababa de hacer, así que le dije que estaba de viaje y que no sabía cuándo volvía. Los mandé a tomar un helado, le di plata también para que fueran al supermercado. Mi conclusión es que esa fuerza mayor me la dio mi Señor San la Muerte, porque Él sabía y sabe que no fue de parte mía romper su presencia. Y así dejé todo como estaba en mi casa. Durante 21 días nadie sabía nada de nada, hasta que su familia vino a preguntar. Yo le dije que estaba de viaje y me preguntaron sobre mi embarazo y les dije la verdad de lo que sucedió. Pero algo sabían porque ellos agacharon la cabeza. Finalmente interpusieron una demanda por la desaparición de él. Tuve 5 allanamientos de distintas divisiones de aquí, pero ellos caminaban encima de él y no podían palpar nada. Así que a los 5 días la familia pidió rastrillaje en todas mis propiedades y finalmente lo encontraron. Y aquí estoy, privada de mi libertad ya hace 16 años y ahora, como siempre, dándole las gracias a mi Señor por tenerme en pie y poder ser yo quien tenga que poder contar la historia. Así es. Amén. Gracias por este espacio. Y ahora tengo la imagen de mi Señor conmigo. Es la de los 7 poderes y me ayudó a hacerle el altar una oficial de acá, del servicio penitenciario. Obvio, todas escondidas. Como ella también, cuando puede, me trae las velas, abre caminos e inciensos, pero todo a escondidas. Pero ¿saben algo? Yo no temo, porque estoy protegida por mi Señor San la Muerte, como también le pido por la protección de esta oficial que tanto me ayuda. Amén. Gracias, mi Señor San la Muerte, por ayudarnos y protegernos. Te amo, tu fiel devota, Olmos Mariela. Ahora te presento a 2 grandes amigos. Ellos son Peregrinos del Terror. Howard, un hombre que estaba logrando todo en su vida. Tenía un buen trabajo, una linda novia y un futuro prometedor. Estaba a punto de vivir la noche más aterradora que jamás imaginó. Howard, como todas las noches,
Cuando salía de su trabajo, se dirigía en su auto a casa de su novia, donde como de costumbre veían una película y conversaban de su futuro justo antes de irse a dormir. Esta noche en particular, Howard venía conduciendo su auto camino a casa de su novia. El trayecto era algo largo, así que encendió la radio para escuchar música. Sin embargo, lo primero que pudo escuchar fue la última parte de un reporte policial de emergencia, en el cual, aparentemente, se hablaba de que cerca de esa zona se encontraba prófugo un paciente muy peligroso de un hospital psiquiátrico del área. Lastimosamente, Howard no logró escuchar la parte en la cual describían al sujeto, pero ya sabía que tenía que tener cuidado, así que aceleró hacia su destino. Al llegar a casa de su novia, Howard sintió un alivio enorme. Bajó del auto rápidamente, entró y enseguida apagó las luces de la sala, dejando todo a oscuras, donde solo entraba la tenue luz de las luminarias de la calle. Por supuesto, esto sorprendió a su novia, que lo esperaba sentada en el sofá. «Mi amor, ¿qué haces? ¿Por qué apagas las luces?», preguntó la chica. «Uf, ¿qué te pasa, mi vida? ¿Estás resfriada? Tu voz está como congestionada», respondió el chico. «Un poco. Creo que el clima me hizo daño. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué tan nervioso?», preguntó la chica. Howard tomó un respiro y dijo: «Oh sí, discúlpame. Es que parece que un loco se ha escapado y está por esta zona. No quiero que entre a esta casa. Mejor apago las luces y así podemos mirar mejor hacia afuera si viene una persona sospechosa. Confío en que la policía lo atrapará pronto. Mientras, hablemos en voz baja. ¿Te parece?». «Como digas, mi amor. Es algo muy serio. Ven, siéntate a mi lado. Quiero abrazarte». El joven respondió: «Sí, Josefina. Yo también muero por un beso tuyo y estar a tu lado». Los dos enamorados, a pesar de la oscuridad que impedía verse a los ojos como siempre lo hacían, no les detuvo para acariciarse, besarse con pasión y pasar un par de horas abrazados. Howard estaba muy feliz al lado de su amada, aunque al acariciar la parte posterior de su cabeza, sintió algo húmedo. Tal vez era agua. Al cabo de un tiempo, se estaban quedando dormidos en el sofá, cuando un ruido parecido a unos golpes venían de la habitación de arriba, los cuales despertaron a Howard. Era como si alguien estuviera en la recámara. «Josefina, Josefina, despierta. Creo que una persona está arriba. ¿Escuchas los golpes?». «Sí, mi amor. Tengo mucho miedo». «Iré a ver de qué se trata. Tú toma el cuchillo de la cocina y llama a la policía, Josefina. Yo subiré con mucho cuidado. Tiemblo de pensar que sea ese loco desquiciado». «No, Howard, no vayas. Puede ser peligroso». «No te preocupes, haz eso que te dije. Tendré cuidado». «Te repito, mi amor, mejor no vayas, es peligroso». Howard estaba decidido a proteger a su novia y su vida, así que dejando a Josefina en la sala, con un cuchillo en la mano, procedió a subir las escaleras lentamente, mientras los ruidos provenientes del cuarto eran cada vez más suaves, como si se desvanecieran. Pero era claro que allí había alguien. Y si por algún motivo, si fuera aquel loco que escapó del hospital, las cosas se podrían poner feas. Howard llegó hasta la puerta. Todo estaba muy oscuro en la casa. Volteó su mirada hacia la sala y desde allí divisó a Josefina con el teléfono en una mano para llamar a la policía, y en la otra tenía un enorme cuchillo de cocina que brillaba con la poca luz que entraba de afuera. Howard abrió despacio la puerta. El cuarto parecía estar vacío, pero al ingresar estaba desordenado. La información de ambos estaba por todas partes. Luego se tropezó con lo que estaba causando los ruidos. Fue el momento más aterrador de la vida de Howard al ver que Josefina estaba muerta en el suelo. Debido a múltiples heridas causadas por algún objeto punzante, y lo peor era que su rostro había sido arrancado, como cortado por algo. Al parecer, antes de morir golpeaba la puerta, tratando de avisarle del peligro.
En ese momento, Howard recordó que al acariciar a Josefina en la sala, sus manos estaban húmedas, y fue entonces cuando se dio cuenta que era sangre. La sangre proveniente del rostro mutilado de su novia. Unos pasos se acercaron a él por detrás. Howard giró su cabeza y vio a esta mujer desquiciada, parada frente a él, con la piel del rostro de su amada en una mano, el cual había utilizado como una especie de máscara para engañarlo en la oscuridad, y el enorme cuchillo que él mismo le había pedido tomar en la otra mano. Al parecer, si tan solo hubiera escuchado el comunicado de emergencia por completo, se habría enterado que el paciente que se había escapado era una mujer y no un hombre, como él suponía. Ya era tarde. La policía no vendría. Lamentablemente, todas las decisiones que Howard tomó fueron las equivocadas. Desde apagar las luces hasta armar a su asesino, solo le quedó mirar a su victimaria a los ojos. Él con mirada de miedo. Seguimos este especial con un gran amigo. Él es la cripta embrujada. Hola, comunidad de la cripta. Mi nombre es Elena y quiero contarles una experiencia que me tocó vivir cuando volvía de mi trabajo a la casa. Verán, estudio enfermería y a veces los horarios son agotadores, desde la mañana a la escuela y por la tarde el trabajo. Ese día me había tocado salir a las 11 de la noche. Me dirigía de regreso a la casa de mis padres. Esta quedaba algo retirada de la ciudad, ya que vivían en una colonia aledaña. Yo en ese momento vivía en un departamento cerca del hospital y la universidad, para no tener problemas con el transporte más que nada. Pero en ese preciso fin de semana, cumplía años mi madre, y además descansaba los días siguientes, así que pretendía pasar esos días con ellos, debido al festejo. Por el camino, uno tiene que pasar por una carretera que está hecha de piedras. Anteriormente, esta estaba muy bien hecha, y los coches pasaban por ella sin problemas, pero el tiempo había pasado, y esta pasó a ser una carretera en muy mal estado. Tenía que conducir por ella a una muy baja velocidad, ya que abundaban los baches y las piedras afiladas, además de árboles y arbustos a ambos lados de esta. En ese momento, las luces de mi auto iluminaron unos botes de basura. En ese lugar es muy común ver a la basura del pueblo a una orilla de la carretera, porque el camión no entra más allá de tal límite, y por eso la sacan hasta la carretera de piedra. Lo que me llamó la atención fue que entre la basura se encontraban algunos niños. Estos abrían las bolsas y buscaban entre esta. También tristemente esto no es de sorprenderse, ya que en esos lugares hay mucho índice de pobreza. A mí no me gusta ver a niños en esa situación. Recordé que traía comida de más en mi mochila, así que detuve mi auto cerca de ellos y busqué en la parte trasera de mi asiento la mochila. Cuando volví a reincorporarme otra vez en el asiento, los niños ya habían rodeado mi coche y tenía a uno de ellos a un lado de mí, por fuera de la puerta, mirándome a través del cristal. El niño me miraba de forma extraña y sus ojos no eran normales. Se los voy a tratar de explicar. Sus ojos parecían inyectados en sangre, además de tener las pupilas muy dilatadas. Yo iba a darles la comida en serio, pero algo dentro de mí me decía que no bajara el vidrio. El niño de la nada me dijo que si no era de por aquí, y yo no le contesté, solamente me quedé observándolo. En ese momento mi sentido común se accionó, porque aún estábamos a unos kilómetros del pueblo. No había casas cercas de donde pudieran ser ellos.
Además de que faltaban 15 minutos para la 1 de la mañana. Puse atención en lo que llevaban puesto. Todas estaban desgarradas. Al ponerle más atención a sus caras, vi que estas estaban alargadas, muy antinaturalmente hacia los lados. Todo eso me decía que no se trataban de niños. El chico de mi puerta me empezó a sonreír y después empezó a golpear el cristal, tal vez para tratar de romperlo. El resto lo siguió de igual forma. Empezó a golpear el coche. Yo no sé por qué en ese momento no arranqué, pero estaba paralizada. El horror me impedía moverme. Sé por qué en ese momento no arranqué. Solo me cubrí la cabeza y comencé a gritar, pues estaban moviendo el carro. A pesar de que eran niños, tenían una fuerza descomunal. Sé que esto solo duró unos minutos, pero créanme, que a mí se me parecieron horas. De un momento a otro dejé de escuchar aquellos golpes. Al descubrirme el rostro, me encontré con que ya no había nadie alrededor del carro. Yo seguí con mi camino, ahora a una muy alta velocidad, no importándome lo más mínimo que los neumáticos se dañaran. Al llegar a la casa de mis padres, les conté todo lo que me había pasado, y ellos me dijeron que lo más seguro es que hayan sido duendes. Son los que habitan en los bosques, y por lo regular, son los que toman la forma de niños para hacer diabluras. La verdad, yo no sé qué habrá sido, pero nunca he vuelto a pasar por esa carretera sola, y no lo volveré a hacer. Seguimos con nuestro gran amigo Jesús G, del canal de Leyendas de Aquí y Allá. Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G y espero y sientas el miedo hasta los huesos. Te invito a que te unas a Leyendas de Aquí y Allá. También a que dejes tu terrorífico relato o leyenda. Mi correo lo encuentras en la descripción. Sin mayor preámbulo, te dejo con este relato. El dinero de la Santa Muerte. Jacinto era una persona a quien le había tocado vivir una situación bastante complicada, puesto que él era de un pueblo apartado de todo, donde la mayoría de la población vivía del cultivo y la pesca, y de pequeñas granjas donde tenían animales para el propio consumo, y era una vida bastante tranquila y era bastante aburrida para Jacinto. Un día llegó un amigo de la infancia de Jacinto a aquel pueblo y le hablaba a Jacinto sobre la capital. Le contaba todo lo diferente que era y que había mucho trabajo, cosas muy interesantes y divertidas en la ciudad. No como ese pueblo que no tenía nada de interesante, que solo había árboles y maizales y nada más. Jacinto escuchaba maravillado sobre la capital, y así que aquel amigo se despedía y se regresaba nuevamente a la ciudad a los cuantos días. Pero a Jacinto le había atraído la idea de conocer la ciudad, y siendo joven y con el ímpetu de aventura y curiosidad, solo pasaban días y Jacinto solo seguía pensando en la ciudad y poder salir de aquel pueblo, aquel aburrido pueblo, pues no quería que le pasara igual que a su padre, quien nació en ese alejado pueblo. Toda su vida había sido agricultor y jamás salió a ningún lado, y pensaba sobre lo aburrido que había sido su vida, sobre lo aburrido de la vida de aquella gente de ese pueblo que le tocaba vivir.
Así que después de mucho análisis y valoración, solo un día Jacinto daba la noticia a su familia que se marcharía a la capital para poder trabajar y hacer dinero, poder ayudar a la familia con esos ingresos. Así que solo partió, y cuando llegó veía que en efecto era totalmente muy diferente a su pequeño pueblo. Toda la gente siempre estaba deprisa. La gente no se saludaba entre ellos, tampoco se conocían. Todo se veía con un aspecto un tanto sucio, así que al llegar solo buscaba un trabajo y lo encontraba. Le daban un trabajo como cargador en un mercado local. Así que pasaban los días, las semanas y los meses, y luego comenzaba a extrañar su pueblo, pues se daba cuenta que la ciudad no era ese lugar el cual había imaginado e idealizado en su mente. Un día, mientras trabajaba bastante triste, pues Jacinto anhelaba ir al río, ver aquel cielo azul, los cerros de un verde intenso, comer un platillo de comida de aquel lugar, de aquel bonito lugar. Cuando mientras trabajaba llegaba una señora acompañada de un policía y le señalaba de ladrón a Jacinto, puesto que esa señora argumentaba que Jacinto le había ayudado a cargar su mandado y después simplemente había desaparecido su cartera y o monedero, que sin duda alguna aquel hombre había sido el ladrón. Jacinto, quien era totalmente incapaz de robar un solo peso, decía que no era verdad. Así que solo ese policía lo subía a su patrulla y lo golpeaba fuertemente para que dijera que había sido él, aquel ladrón. Y Jacinto, desafortunadamente, también era muy inocente. Aquel joven hombre no tenía maldad, pues en su pueblo la gente no tenía esa maldad que desarrolla la gente de la ciudad. Entonces, en aquel inconsistente proceso legal, solo el juez le daba 1 año de condena a Jacinto, quien había solo salido un día simplemente a trabajar, pero al otro día ya se encontraba en la prisión. Así que Jacinto, muy decepcionado y triste por aquella manera como le habían inculpado, solo pasaba su tiempo en prisión. Dentro de esa prisión tenía un amigo quien era Don Zenaido, y Don Zenaido aparentemente era bastante amigo de todos los presos. Y Don Zenaido le mencionaba a Jacinto que le recordaba un tanto a su hijo, y también le mencionaba a Jacinto que él era muy inocente y que desafortunadamente la gente siempre se aprovecha de las personas más inocentes y honradas, pero que le diría un secreto y que no se lo había dicho a nadie dentro de esa prisión, y solo sacaba una pequeña estatua de la Santa Muerte de su bolsillo, y a su vez se la regalaba y le decía que era una santa muy milagrosa, que le tenía que pedir con fe y devoción, y que esa santa le ayudaría en situaciones complicadas, pero que no la olvidara, pues si era malagradecido, esa santa se molestaba que fuera una persona malagradecida, y que esa santita castigaba, y que sí sabía castigar, que su señora no le gustaba que la traicionaran, y que de vez en cuando que le dejaran alguna ofrenda, desde algún dulce, algún cigarro, alguna bebida. Así que Jacinto, esa noche solo sacaba esa estatuilla pequeña y le pedía con bastante fe y devoción que le ayudara,
pues él no había robado a esa señora y le daba mucha vergüenza con sus padres, pues él les había dicho que les enviaría dinero y que los había defraudado. Se sentía con bastante vergüenza por su fallo. Pasaban los días y Jacinto comenzó a sentir mucha tranquilidad, puesto que había algo en esa pequeña estatuilla de la Santa Muerte que le llenaba de tranquilidad. Mientras tanto, en su pueblo, el padre de Jacinto enfermaba, situación que era sumamente complicada para aquel señor, puesto que no tenía ni el dinero ni la fuerza para acudir a un hospital, pues el hospital más cercano le quedaba bastante lejos. Así que solo ese viejo hombre se encontraba temblando y sudando en su catre, y su esposa solo rezaba sin parar a un lado de ese hombre, pues realmente esa señora no podía hacer nada más. Cuando escuchó que tocaban la puerta de aquel jacal, y era una joven pálida como la luna, extremadamente delgada, y le decía que ella era amiga de Jacinto, a quien le estaba yendo bastante bien en la capital, pero que desafortunadamente en ese momento él no podía ir, pero que a ella sí se le facilitaba y que Jacinto les había enviado algo. Así aquella joven sacaba una bolsa con monedas y les daba ese dinero a aquellos ancianos y les decía que Jacinto se los enviaba. La madre de Jacinto agradecía el gesto y también le pedía de favor que le dijera a Jacinto que su padre estaba muy enfermo, que regresara a aquel pueblo lo más pronto posible. Y aquella delgada joven sacaba un pequeño frasco con un gotero y le decía que le diera esas gotas al enfermo, que ese era el mejor medicamento que existía. Así solo aquella joven se marchaba y la madre de Jacinto le daba las gotas a aquel pobre moribundo que por la desesperación no cuestionaba realmente nada. Solo al día siguiente, el padre de Jacinto se despertó y le decía a su esposa que ya se iba a trabajar, y aquella mujer sorprendida solo le preguntaba que si se sentía bien, y aquel hombre mencionaba que sí, que se sentía mejor que nunca y solo partía a las labores del campo. Jacinto había recibido ese favor de la niña blanca, incluso sin haberlo solicitado, sin haberlo pedido. Y posteriormente aquella joven iba una vez al mes y dejaba una bolsa con dinero al jacal de aquellos ancianos. Aquellos ancianos le invitaban a comer y ella accedía. Esa mujer hablaba poco, era seria, sin embargo era muy amable, y aquellos ancianos se sentían con la deuda con esa pálida y delgada joven, y era así una vez al mes. Aquella joven siempre parecía que disfrutaba bastante la comida. Jacinto se había encariñado bastante con su figura, su pequeña figura de la Santa Muerte, pues sentía que no estaba solo, y esa santita le ayudaría a salir de ahí siendo una mejor persona. Un día, un preso vio a Jacinto hablándole a aquella estatuilla. Era un preso violento, quien había matado a 3 personas. Solo tomaba la figura de la Santa Muerte y la estrellaba en el piso fuertemente, violentamente, rompiendo aquella estatuilla, y solo lo había hecho por diversión,
y reía obscenamente y se burlaba de Jacinto. Así que Jacinto solo se le fue a los golpes. Y Jacinto era una persona de rancho, quien estaba acostumbrada a trabajar arduamente, así que era mucho más fuerte que aquel preso. Sin embargo, aquel asesino llamó gritando a sus amigos, y entre 4 hombres que llegaron, solo golpeaban fuertemente a Jacinto. Lo dejaban en el suelo, golpeado y sangrando. Solo Jacinto se iba a su celda posterior a esa golpiza y se encontraba llorando, pero no eran por los golpes, era por su sagrada figura de la Santa Muerte que aquel preso había destruido. Esa noche solo Jacinto, en un sueño, veía a una joven mujer delgada, sumamente delgada, pero a su vez hermosa, y le decía a aquella joven mujer que no importaba la figura, que él saldría en un mes y que tenía que estar feliz, pues al fin terminaría ese castigo del cual no era culpable. Y Jacinto, al día siguiente al despertar, notaba que no tenía golpes en su cuerpo, y a su vez, posteriormente se difundía la noticia entre los propios presos de un recluso que había muerto. A ese recluso le habían encontrado muerto sin ninguna explicación en su celda, solo con un terrible rostro de agonía y sufrimiento. Y aquel hombre que había muerto era aquel hombre quien había destruido la figura de la Santa Muerte. Jacinto, posterior, salía al cumplir su año de sentencia y, asqueado de la ciudad, solo regresaba a su rancho. Y al llegar, los padres de Jacinto se mostraban bastante felices, y aquel joven mencionaba que no le había gustado la ciudad, y sus padres le mencionaban que no importaba, pues con el dinero que había estado mandando todos esos meses era suficiente para estar sin preocupaciones algunos cuantos años. Y Jacinto solo se cuestionaba y mencionaba que cuál dinero, y los padres mencionaban que el dinero que había mandado con aquella joven sumamente delgada, de piel pálida, cabello sedoso, y que esa joven, que era bastante hermosa, al igual gentil y bastante humilde. Jacinto entonces solo se daba cuenta que la Santa Muerte le había hecho el milagro. Jacinto, quien antes de partir de la ciudad había comprado una figura de la Santa Muerte más grande para rendirle culto, solo le preparaba un delicioso platillo de comida de rancho y se lo ponía a la Santa Muerte como ofrenda, y le decía: Santita, me has hecho el milagro incluso sin que yo te lo haya pedido. Te lo agradezco. Siempre estaré agradecido. Muchas gracias. Yo no te conocía, pero de hoy en adelante tienes un devoto y un servidor más. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche. Ahora quiero presentarte a un gran amigo. Él es Diego, del canal de Leyendas y Relatos del Gato. La Santa Muerte y el inmigrante. Don Rafael
siendo un hombre de 30 años, con una esposa y con 2 hijos que mantener. Trabajaba en un taller de calzado, del cual fue despedido porque entonces la economía del país era azotada por la crisis de los años 90. Sabemos que aquello fue un golpe devastador para mucha gente, y a don Rafael le fue tan mal que se vio tentado a irse a Estados Unidos de mojado a trabajar. Todo por recomendación de un amigo suyo que se iba cada año y regresaba por temporadas. Este amigo de Rafael le dio toda la información que necesitaba, desde precios, contactos y los lugares donde debía ir. Eso sí, le recomendó que no fuera solo, que buscara a alguien de confianza, alguien que no le abandonara si los momentos difíciles se presentaban. Don Rafael pensó de inmediato en su compadre Martín, con quien llevaba una amistad de toda la vida. Así que le hizo la propuesta y Martín aceptó. Al par de semanas prepararon las cosas necesarias y con el dinero de un préstamo emprendieron marcha. Fue casi día y medio en autobús para llegar hasta la zona de la frontera. En la central les esperaba un contacto que los llevaría directo con el pollero que los cruzaría a los Estados Unidos. Aquel tipo, al verlos, los reconoció y les pidió que le siguieran. Los guió hacia una camioneta, a la cual se subieron. En esa camioneta iban otros 5 sujetos. Habrán recorrido un trayecto de cerca de 1 hora para llegar a una especie de bodega justo detrás de una tienda comercial. Allí aguardarían hasta la llegada del anochecer. Una vez siendo de noche, arribó una especie de camión de carga con caja, a donde subieron a Rafael y a su compadre Martín. Había cerca de 25 personas a bordo. El pollero cerró la portezuela y a ciegas fueron trasladados hasta donde iniciaba el desierto de Arizona. El ambiente estaba invadido por la tensión y el miedo. Lo que estaban a punto de realizar podría costarles la vida en cualquier momento. Una vez que llegaron al punto donde iniciarían su marcha, el pollero les dijo que se ocultaran, que iría por otra carga de inmigrantes y que al regresar todos partirían juntos. Aquello no tardaría más de 1 hora. En la espera, de entre todos aquellos hombres, uno traía una figura pequeña de la Santa Muerte y comenzó a rezarle hincado. Pronto se acercaron otros 2. De entre ellos nadie se conocía, pero estaban unidos por aquella figura que don Rafael desconocía, pero que se acercó pensando que era alguna divinidad conocida. Al acercarse más, se dio cuenta de que aquella figura tenía forma de esqueleto y que cubría su cuerpo con una túnica oscura. Al ver eso, dio un paso hacia atrás, pero aquel señor que la portaba le pidió que no tuviera miedo, que se uniera, que rezara con ellos para que la Santísima le cuidara en su viaje. Don Rafael dudó un poco, pero fue interrumpido porque su compadre Martín le dijo que se alejara, que aquello podría ser un acto del demonio, una cosa de brujería. De inmediato el hombre que portaba la figura le dijo a Martín: «No debería decir eso, señor. No ofenda lo que no conoce. Le recomiendo mejor unirse con nosotros a rezar. Esto le conviene. Puede que le traiga suerte para su viaje». Martín, sorprendido y molesto, respondió: «No, ni madres, yo no creo en eso. Si tú quieres rezar, Rafael, adelante. Yo me espero a que llegue el pollero para ya mejor irnos. Me da más miedo que nos agarre aquí el frío sin hacer nada». Don Rafael tenía mucho miedo y necesitaba confiar en algo, así que se unió a los rezos y pidió por su bienestar. Aquellos hombres le hicieron prometer que si pese a las dificultades lograba llegar con vida, rendiría tributo a la Santísima Muerte
en agradecimiento, y así lo aceptó don Rafael. Aquel hombre incluso le regaló un rosario con la figura de la Santa Muerte a Rafael. Tenga, señor, para que mi Santísima le vaya cuidando en el camino. Guárdela bien. Pasó la hora y el pollero no llegaba. Transcurrieron 3 horas más y no había noticias de él. Todo apuntaba a que los habían abandonado. Martín, muy molesto, junto con otros 3 individuos, protestaron y decidieron que tomar iniciativa propia sería lo mejor, pues ya habían pagado y no había modo de regresar. Tenían que proceder, así les costara la vida. Don Rafael, muy dudoso, no le quedó más que seguir a Martín y a los otros sujetos. La mayor parte de las personas se quedaron a esperar. Uno de los sujetos afirmaba saber el camino y fue quien los guió. Caminaron toda la noche. El frío era terrible. No llevaban más que ropa básica, agua y nada más. Al amanecer, seguían caminando sigilosamente, esquivando a la migra que merodeaba aquellos lugares. Siguieron su rumbo y al caer el mediodía, ya habían agotado sus reservas de agua. El calor estaba cerca de los 50 grados Celsius. Martín ya no podía más y Rafael estaba en la misma situación, y cada vez hacían paradas más continuas. No habían comido en casi un día, y esto les estaba complicando la posibilidad de llegar a su destino. Los otros sujetos, que eran más experimentados, decidieron seguir su marcha. De pronto, Martín sufrió un desmayo y cayó al caliente suelo de aquel desierto. Se había deshidratado completamente. Rafael trató de reanimarlo, pero agotado, cayó junto a él, justo a 1,5 metros de distancia. Y mirando hacia el cielo, solo escuchó cómo Martín hizo un suspiro y ya no se levantó más. Fue su último aliento de vida. Rafael, asustado, trató de levantarse, pero no se podía mover. Algo estaba ocurriendo. Las piernas no le respondían. Las tenía paralizadas. Aquel calor era extremo y estaba sediento. Lo único que pudo hacer fue quedarse inmóvil, en espera de que su cuerpo recuperara la movilidad. Pero después de un rato, la situación no mejoraba. Al contrario, todo iba a peor, pues se quedó inconsciente un rato por el fuerte calor. Y al despertar, estaba teniendo extrañas visiones. Él veía muy borroso, pero percibía una sombra o la forma oscura de una persona que se acercaba a él y le susurraba al oído que no tuviera miedo, que sus rezos habían sido escuchados, que era una prueba de vida solamente. Eso sí, sufriría mucho, pero al final estaría bien. Rafael se dio cuenta que estaba teniendo visiones con la Santa Muerte, a la que le había rezado la noche anterior. Rafael cobró conciencia y se percató que estaba en dificultades, pues ahora había aves de rapiña sobre él y sobre el cuerpo de Martín. Rafael, con sus manos, que ahora estaban casi inmóviles, se sacudió a aquellas aves que le picoteaban, pero no pudo hacer nada por salvar el cuerpo de Martín, a quien ya le habían comido parte de la cara y de los brazos. Aquellas aves mordían, picoteaban, arrancaban trozos de piel, trozos de carne. Lo estaban devorando salvajemente. Aquella escena fue traumática para Rafael, quien tenía miedo de morir devorado por las aves, y cuando se le acercaban, solo podía ahuyentarlas con débiles movimientos de sus brazos. Así pasó el resto del día, y al caer la noche, ya no podía hablar y tampoco moverse. De milagro seguía con vida. El frío ahora era extremo y estaba expuesto a picaduras de algún animal o que algún otro animal salvaje le atacara. Realmente estaba vivo de milagro. Afortunadamente sobrevivió a la noche. Al amanecer, despertó con el aroma fétido del cuerpo de Martín, que había sido invadido por gusanos.
Aquella escena fue muy asquerosa. Sin embargo, cuando Rafael había perdido toda clase de esperanza, pudo ver cómo llegaba a varios metros de él una persona, y detrás de esta, algunas personas más. Eran los inmigrantes con los que había llegado. Habían retrasado medio día su salida por cuestiones relacionadas con el pollero. Aquello le dio esperanza y parecía ser su salvación, pero no fue así. Aquellos hombres, al verle en esas condiciones, no hicieron más que abandonarle. Ya lo daban por muerto, y su destino parecía que sería el mismo que el de Martín. Pasaron un par de horas y el calor comenzaba a intensificarse. Rafael no tuvo más que resignarse a su muerte. Aquellos hombres le habían dado la espalda. Así que recostado en el suelo y de lado, solo podía ver la figura cadavérica de su amigo junto a él, pero más cerca estaba su colgante de la Santa Muerte. Rafael lo miró, cerró los ojos y comenzó a pedirle que si ella era real, que le ayudara a salir de esa situación. Ya resignado a morir, rezó hasta quedar inconsciente nuevamente. Al despertar, Rafael perdió la noción completamente del tiempo y una fuerte luz cegaba sus ojos. Le costó trabajo asimilar el lugar en el que se encontraba. Estaba, ni más ni menos que en una sala de hospital. Había dormido casi 2 días por aquella fuerte deshidratación, la cual, según los médicos, le llevó a perder minerales corporales, y por esa razón es que había sufrido de aquella parálisis. Él fue milagrosamente rescatado por una patrulla de migración. Según el reporte, esta patrulla detuvo a los migrantes que le dieron la espalda a Rafael cuando lo vieron moribundo. Estos caminantes fueron quienes avisaron de la situación de Rafael, y por ello los oficiales acudieron a brindarle ayuda. Rafael tardó algunos días en estabilizarse. Posteriormente fue deportado y regresado a México, donde estuvo con problemas para caminar por al menos 1 año. Le tomó mucho trabajo de rehabilitación el poder recuperarse. Él estaba muy agradecido con la Santísima Muerte, porque él aseguraba que ella fue quien lo había salvado y quien lo había ayudado a salir de aquella terrible situación que parece haber sido un completo milagro. Y asimismo, afirma Rafael que su compadre Martín pudo haberse salvado de no haber sido que se negó a pedir un favor a la Santísima e incluso la ofendió. Ahora Rafael es un hombre mayor y ha quedado marcado por las huellas de aquella situación tan compleja y dura que vivió tras haber intentado cruzar la frontera para ir a buscar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. No importa las creencias que tenga cada quien, es bueno respetarlas. La dualidad reside en todo lo que hay en la vida, y en ello entra también la religión y las creencias. Siempre habrá algo bueno y malo dentro de todo lo existente, tal y como lo han escuchado. Ahora les dejo los micrófonos a un gran canal y gran amigo. Él es Conejo Negro, del canal de Alguien te observa en la oscuridad. Una de las experiencias más aterradoras de las que tengo memoria ocurrió en un viaje a Monterrey. A pesar de que creía tener todo planeado a la perfección, desde que llegué al aeropuerto, las cosas empezaron a salir mal. Lo primero fue que mi avión se retrasó, llegó casi 1 hora y media después y despegó mucho más tarde aún. Mi preocupación iba en aumento, ya que mi idea era llegar al hotel, dejar mis cosas e inmediatamente salir en taxi al lugar del evento. En realidad solo estaría un par de días en Monterrey, motivado totalmente por un concierto para el que había comprado boletos casi 6 meses atrás.
Cuando el avión aterrizó, miré que al reloj le faltaban no más de 30 minutos para alcanzar la hora exacta de inicio del evento. Sin muchas opciones a la vista, pensé en llevarme mi maleta al concierto, tal vez podría encargarla en recepción. Salí a la calle a buscar un taxi, pero no encontré ninguno a la vista. Me alejé lo más que pude de las puertas del aeropuerto y entonces me encontré con una carretera por la que pasaban muchos coches, pero ningún transporte que me hiciera la parada. Me desesperaba la idea de perderme la presentación, pero también empezó a preocuparme la posibilidad de que se hiciera más noche y algo me pudiera pasar en los llanos que rodean al aeropuerto. 5 minutos antes de las 9 p.m., un taxi me hizo la parada. Reconozco que los mexicanos tenemos una relación muy especial con la religión, con los santos, con Cristo en la cruz y en especial con la Virgen de Guadalupe, por lo que no se me hizo para nada extraño que el conductor, antes de abrir la puerta, se persignara 3 veces. Se dibujó la cruz en el rostro, en la frente y en el pecho. Después estiró el brazo para jalar la palanca y luego empujar la puerta del vehículo. Te repito, no se me hizo raro, pero debió hacerlo porque ese fue el primero en una serie de eventos que culminaron en una experiencia siniestra. El taxista se veía nervioso mientras yo me sentía aliviado porque, por fin, después de tantos retrasos y contratiempos, me estaba dirigiendo a mi destino. La hora me dejó de parecer importante. Imaginé que a la hora señalada en los boletos estaría subiendo al escenario el artista invitado. Sinceramente no sabía por dónde tendría que agarrar camino el conductor para llevarme a la sala de concierto, pero confié en que él me conduciría directamente. En un momento se me hizo extraño que aquel hombre tomara una desviación repentina. Esperé para preguntarle si sabía por dónde íbamos. Mientras tanto, le puse atención a mis alrededores. Parecía que nos estábamos alejando del centro urbano, metiéndonos en rectas solitarias y luego en una vía de alta velocidad. El taxista en un momento se volvió a santiguar con la mano derecha. Antes de posarla de nuevo sobre el volante, con ella tomó la cruz de un rosario que colgaba de su retrovisor. Los nervios de aquel hombre se me contagiaron de inmediato. Fue entonces que le pregunté si me estaba llevando al sitio correcto. El hombre entonces soltó el rosario y se tapó el oído derecho. Sin soltar el volante, recargó su cabeza sobre el hombro. Hizo eso para dejar de escucharme. Yo estaba asustado, pero creo que el taxista lo estaba aún más. Me decidí a tocarlo del hombro para sacudirlo, para obligarlo a que me diera razón de lo que estaba haciendo y de a dónde me estaba llevando. Fue entonces en que aquel sujeto pisó el freno hasta el fondo. El coche derrapó antes de salirse del camino. ¿Dónde estamos?, le pregunté, a lo que el taxista me respondió sin mirarme a los ojos. Esto es lo más lejos que los puedo llevar. Oiga, no me puede dejar en medio de la nada, dije molesto. Aquí es el cementerio, ¿a dónde quieren que los lleve?, dijo casi llorando. Fue entonces que vi que la puerta delantera del vehículo se abrió sola
Instantes después, a mi lado, una presencia helada se aproximó. Alguien viajaba a mi izquierda, alguien que yo no podía ver, que tal vez el taxista sí podía ver. Confundido y asustado, bajé del vehículo. Me quedé mirando hacia la carretera al tiempo en que el coche desapareció a la lejanía. Miré a mis espaldas y efectivamente, ahí estaba el cementerio. Creí estar solo, pero estaba equivocado. 2 personas más habían descendido a la misma vez que yo. Cuando pasó un camión, sus potentes luces delinearon la silueta de, por lo menos, 12 personas que aguardaban a la orilla del camino. Efectivamente, no me encontraba solo a las puertas de aquel cementerio. Tuve que echarme a correr, atravesar el camino y alejarme casi 1 kilómetro de ahí para volver a tomar un taxi. Cuando por fin logré que me hicieran la parada, le pedí al chofer que me llevara al hotel. Tristemente ya era muy tarde para el concierto. De camino le conté lo que me había pasado. Entonces él soltó una risita nerviosa y me dijo: «Ay, joven, es que ahí donde lo levantaron, luego aborda gente muerta. Si uno no les hace la parada, adelantito lo hacen chocar a uno. Pero es sencillo, subes al muerto y lo vas a dejar al cementerio». Para terminar, me dijo que yo había tenido la mala suerte de hacer la parada en el lugar equivocado. Doy gracias a mi querido amigo el fantasma del terror por permitirme hacer esta colaboración que nos costó bastante tiempo concretar. No dejen de escuchar este canal para encontrar más sorpresas que pronto saldrán a la luz. Buenas noches a todos. El día de hoy les traigo una leyenda bastante aterradora, la cual me compartieron en mis redes sociales. Te pido que desde este momento coloques tus audífonos, busques un lugar oscuro y prestes mucha atención, ya que esta historia es bastante aterradora. La Santa Muerte y el Hechizo. Relato compartido por Jesús G. de Leyendas de Aquí y Allá, adaptado para el fantasma del terror. Tengo un regalo de la Santa Muerte. No sé si bueno, pero para mí no lo es. Contaré esta historia desde el Génesis. Soy originario de Tamaulipas y mi familia es de clase media. Vivimos en un barrio popular, como esos que hay tantos. Recuerdo que en ese tiempo la gente iba a las tortillas, hacía enormes filas para recibir el producto. Yo tenía que pasar por un altar de la Santa Muerte. Cada vez que me enviaban a comprar tortillas, yo la veía, y un día que venía de regreso vi a la Santa Muerte. Yo tenía aproximadamente 8 años y sentí algo de compasión, ya que al verla sobre los huesos pensé: de seguro tiene mucha hambre. Pobrecita, le dejaré un par de tortillas. Y le dije: ten, para que comas. Se me hizo costumbre hacer eso cuando una vez que le dejaba las tortillas, escuché una voz que me decía: ¿me puedes dar algo de tomar? Yo tenía un jugo, el cual se lo di y le dije: ten, disfrútalo. Al día siguiente, cuando le daba sus tortillas, me dijo: tú has sido muy bueno conmigo,
eres una criatura buena e inocente. Normalmente la gente me da cosas porque esperan algo de mí. Quieren que les conceda un milagro, les dé dinero, venganza o protección. Pero tú no. Tú solo lo haces por compasión. Así que te daré un regalo, pero luego sabrás cuál es. Un día llegando mi tío de Estados Unidos, tuve una visión, donde mi tío de regreso a su casa chocaba su auto. La visión fue tan clara. Yo le comenté a mis padres sobre aquella visión, donde el tío Alejandro fallecía. Yo les dije que la Santa Muerte me había mandado una visión. Mi tío se rió y dijo: no, mijo, yo soy de acero. Pero el día en que mi tío regresaba, iba bastante tomado y por consecuencia chocó su auto en una barrera. Y en el choque perdió la vida. La noticia llegó a mi casa. Al escuchar esto, mis padres quedaron helados por lo que había dicho y profetizado. Pasaron los días y estando en la escuela tuve una visión nuevamente, pero esta vez con mi maestra de la escuela. Le comenté a algunos de mis compañeros y al ser ellos pequeños, se creyeron ciegamente mis palabras. Muchos le contaron a sus padres, con días de anticipación del fatal accidente. Cuando llegaba la noticia de que la maestra había fallecido por atorársele un trozo de alimento, la noticia se dio a conocer. Ya me conocían como el niño maldito. Gente llegaba a mi casa para que les dijera su futuro. Yo estaba muy confundido. Mis padres me regañaron por predecir fatalidades. Yo les conté lo sucedido con la Santa Muerte. Ellos me decían que si veía que alguien más iba a morir, solo se lo dijera a ellos y a nadie más. Tanto fue el revuelo de mis premoniciones que mis padres decidieron mudarse a Juárez. Yo fui al altar de la Santa Muerte y le dije que ya no quería ese regalo. Ella me dijo que no era una maldición, que era un don que pocos tenían y que no lo entendía por ser muy joven. Aún así, muy enojado, antes de mudarme a Juárez, le dejé un refresco. Pasaron los años y veía la muerte de seres queridos que se iban de mi lado. Yo los vi antes que nadie. Vi la muerte de mis abuelos, mis amigos y una exnovia que quise mucho. Efectivamente, era un don, ya que me daba tiempo para despedirme de ellos. Y asimilarlo en un inicio era complicado. Para mí saber quién moriría y saber que cuando llega la hora es algo que no puedes cambiar, aunque lo quieras con toda tu alma, pues la vida tiene un fin. En los funerales yo no lloro, ya que yo lo hice días antes. Hoy vi la muerte de mi padre y fui a contarle. Mi padre, al saber que era cierto, me agradeció profundamente. Alcanzó a arreglar sus cosas terrenales, su funeral, la herencia y pasar sus últimos días felizmente con su familia. Y tener tiempo de entender que estaría dejando este plano terrenal muy pronto. Yo cada vez que veo un altar de la Santa Muerte, aún le dejo 2 tortillas y le agradezco por este don, que sin pedirlo, ella me lo dio. Esta es una leyenda de la Santa Muerte que nos compartió nuestro gran amigo Jesús del canal de leyendas de aquí y allá, el cual le mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Jesús es un gran amigo y en la descripción de este video te dejaré el enlace a su canal para que vayas a revisar su contenido, el cual tiene bastante contenido de terror que te encantará demasiado. Déjale un saludo y suscríbete a su canal. Dile que vas de parte de la familia del terror. Así que sin mayor preámbulo,
El relato de hoy ha terminado. Podemos ir en paz. Nos vemos en un próximo video. Chao.